A ver, pensemos en esto. ¿Y si el verdadero secreto para tener un peso saludable no estuviera en contar calorías, sino en entender el motor de nuestro cuerpo? Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de El poder del metabolismo, de Frank Suárez, un enfoque que buscó respuestas más allá de las dietas de siempre. Historias como estas son justo la razón por la que este libro llamó tanto la atención. Porque no se trata nada más de bajarle a los números de la báscula, sino de un cambio real, de sentirse mejor, de recuperar la salud. Es una promesa que conecta con una frustración que muchísima gente conoce. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, ¿no? Esa que de verdad frustra a muchísima gente. Ese ciclo de empezar una dieta con toda la actitud, sufrirle un montón y al final ver cómo todo el esfuerzo se va por la borda y el peso regresa. El autor Frank Suárez vivió esto en carne propia y por eso se obsesionó con encontrar una respuesta. Ok, vamos a entrarle al tema. Para entender bien el método, primero hay que entender a la persona que lo creó. La investigación de Frank Suárez no empezó en un laboratorio ni nada por el estilo, sino en su propia batalla, una muy personal y dolorosa contra la obesidad. Desde muy joven, él sintió en carne propia no solo el peso físico, sino también el peso social y emocional del sobrepeso. O sea, no era un experto viéndolo desde fuera, era alguien que sentía el rechazo, la frustración. Él mismo se describía como si estuviera atrapado en su propio cuerpo. Y este ciclo, híjole, seguro que a más de uno le suena familiar. Vemos intento tras intento, que si contar calorías, que si volverse vegetariano, que si matarse corriendo, y todo terminaba igual, frustración y el famoso rebote. Lo que vemos aquí no es tanto una lista de fracasos, sino una serie de lecciones que le gritaban que las soluciones de siempre, simplemente, no estaban funcionando. Pero aquí es donde todo cambia. El momento clave. Porque el problema ya no era sobre la apariencia o la talla de la ropa. No. Se había convertido en una amenaza directa a su vida. Esta advertencia del doctor fue el cubetazo de agua fría que lo hizo dejar de buscar soluciones rápidas y empezar a buscar un entendimiento real, de fondo. Y fue justo esa búsqueda la que lo llevó a como un eureka. Se dio cuenta de que el problema no era la comida en sí, sino cómo su cuerpo la estaba procesando. La clave no era comer menos, sino hacer que el motor del cuerpo, o sea, el metabolismo, funcionara mejor. Y ojo, porque aquí hay una diferencia súper importante que plantea el libro. Una cosa es bajar de peso y otra muy distinta es adelgazar. Bajar de peso puede ser engañoso porque puedes perder músculo y agua, y eso, de hecho, alenta el metabolismo. El verdadero objetivo, dice Suárez, es adelgazar, o sea, quemar grasa pero cuidando el músculo. Por eso el enfoque se mueve de la báscula a la cinta métrica. Ok, entonces, ¿qué es esa cosa del metabolismo? Miren, la forma más fácil de verlo es como si fuera el motor de un coche. Es todo lo que hace el cuerpo para agarrar la gasolina, que es la comida, y convertirla en la energía que usamos para todo, desde respirar hasta pensar. Si el motor es lento, quema poca gasolina, y lo que sobra, lo guarda. Un motor rápido la quema eficientemente. A ver, ¿y cómo se crea la grasa? Según el libro, no es ningún misterio, es casi como una receta. Paso 1. Comer un exceso de carbohidratos refinados. Paso 2. El cuerpo los convierte en un montón de glucosa, o sea, azúcar en la sangre. Paso 3. El páncreas se alerta y suelta muchísima insulina. Y paso 4. La chamba de la insulina es agarrar toda esa energía extra y ¡pum!, la almacena como grasa. El punto clave es este. Para controlar la grasa, hay que controlar la insulina. Entonces, si ya se sabe esto, la solución no puede ser nada más andar contando calorías como locos, ¿verdad? Tenía que haber un sistema, algo más práctico o más visual, para manejar esa respuesta de la insulina. Y así fue como nació un concepto muy simple, pero muy poderoso. Este sistema divide la comida en dos grupos, bien sencillo. Están los alimentos tipo A, de adelgazan, que son los que casi no provocan que se libere insulina, como las carnes, los quesos y la mayoría de los vegetales. Y luego están los alimentos tipo E, de engordan, que son los que causan un súper pico de insulina, principalmente los carbohidratos refinados y azúcares. La lógica es muy simple, comer más del tipo A y moderar las porciones del tipo E. Y esto en la práctica se ve así. Es la famosa dieta 2x1. No se trata de andar con una calculadora, es algo visual. Se imagina el plato dividido en 3. 2 de esas partes se llenan con alimentos tipo A, los que adelgazan, y solo una tercera parte se deja para los alimentos tipo E. Lo más importante aquí es que no hay alimentos prohibidos, solo se cuidan las proporciones. Y eso lo hace mucho más fácil de mantener a largo plazo. Ahora, también existe una versión, digamos, más intensa. Es para gente que necesita resultados más rápidos o para personas con diabetes. Se llama dieta 3x1.
La idea es la misma, pero aquí 3/4 partes del plato son para alimentos tipo A y solo un cachito, 1/4 parte, para los tipo E. Es una herramienta más potente para bajarle de verdad a la producción de insulina. Pero a ver, no todo es la comida. Eso es solo una parte del rompecabezas. El libro insiste mucho en que el metabolismo es un sistema súper complejo y que hay otros factores que a veces ni pelamos que pueden estar saboteando todos nuestros esfuerzos. Y aquí vemos algunos de esos enemigos ocultos, como les llama, cosas que a lo mejor ni se nos ocurrirían. Por ejemplo, la deshidratación, el estrés crónico que produce cortisol, esa hormona que acumula grasa en el abdomen, una mala digestión o hasta intolerancias a ciertos alimentos que ni sabemos que tenemos. Atender estos puntos es igual de importante que cuidar lo que comemos. Y hablando de eso, un ejemplo súper práctico es el agua. El libro hasta da una formulita bien fácil para saber cuánta agua tomar. Es el peso en libras dividido entre 16. El resultado es el número de vasos de 8 onzas que se recomiendan al día. Parece simple, pero mantenerse bien hidratado es una de las formas más efectivas de darle un empujón al metabolismo. Y todo esto, al final del día, nos lleva al corazón de esta filosofía. La idea no es solo seguir reglas por seguirlas, como si fuera una tarea. Se trata de entender el porqué, de tener el control a través del conocimiento. Sí, esta frase de Frank Suárez de verdad que lo resume perfecto. Las dietas van y vienen, la fuerza de voluntad a veces se acaba, pero lo que nadie te quita es el conocimiento. Entender cómo funciona tu propio cuerpo, saber qué cosas aceleran tu metabolismo y qué cosas lo frenan, esa es la herramienta que se queda para siempre. Y bueno, cerramos con esta idea, para que se quede rebotando por ahí. ¿Y si el problema nunca ha sido la falta de disciplina o de fuerza de voluntad? ¿Y si en realidad se trata de volvernos un poco más curiosos y entender mejor la máquina increíble que es nuestro cuerpo? Quizás, solo quizás, al entender el motor, por fin podamos conducirlo a donde de verdad queremos llegar.